Esto es Desde New York, una síntesis informativa con los temas de mayor trascendencia en la capital del mundo. Los hechos que son noticias, en las voces de sus protagonistas. Desde New York, con Luis Alfredo Collado. ¿Qué tal, amigos? Esto es Desde New York, aquí en Canal América. Yo soy Luis Alfredo y los invito a que se queden con nosotros porque más adelante le traemos informaciones locales, nacionales de nuestros países, salud y espectáculos. De regreso con ustedes aquí desde New York en Canal América. Y el próximo sábado 26 de este mes de abril, más de 50 calles en la ciudad de Nueva York estarán libres de automóviles entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, como parte de la celebración del Día de la Tierra, una actividad organizada por el Departamento de Transporte de esta ciudad. Este evento anual, que comenzó en el 2016, busca promover el ambientalismo y la educación sobre el cambio climático, ofreciendo de esta forma a los peatones y ciclistas la oportunidad de disfrutar espacios que usualmente ocupan los vehículos. La iniciativa no solo fomenta la conciencia ecológica, sino que también transforma temporalmente el paisaje urbano en un espacio más humano y saludable. La inclusión de arte público, música y actividades, sobre todo educativas, en estas calles, resalta la importancia de reducir la contaminación y respetar el medio ambiente. Además, la oferta de viajes gratuitos en las bicicletas City Bike incentiva el uso de medios de transporte que son sostenibles. Este tipo de eventos demuestra cómo las ciudades pueden reinventarse para priorizar el bienestar de sus habitantes y del planeta. Al cerrar temporalmente las calles al tráfico vehicular, se crea una visión de un futuro urbano más limpio, seguro y equitativo. Además, es un recordatorio de que con voluntad política y participación ciudadana es posible construir entornos urbanos más sostenibles y resilientes. A continuación, un resumen de las informaciones locales. Saludos, estas son las informaciones locales. Después de que un hombre murió en un tren subterráneo de Manhattan, un extraño que encontró el cuerpo tuvo relaciones sexuales con él y le robó. Luego el cuerpo fue robado por un segundo hombre, dijeron fuentes de la Autoridad Metropolitana de Transporte, MTA, y la policía. La policía ahora está buscando a ambos hombres y publicó imágenes de vigilancia del sospechoso que según afirman violó y le robó al cadáver. Los hechos se conocieron después que un conductor del tren de la MTA encontrara al hombre muerto, que se cree que tenía unos 40 años, y estaba boca abajo en el piso de un tren R en marcha en el Bajo Manhattan. Cuando los policías que investigan el caso revisaron las imágenes de vigilancia del vagón del metro, mostraron a un hombre probablemente de unos 50 años, teniendo sexo oral y anal con el cadáver, dijo una fuente policial. Las impactantes imágenes muestran a un segundo hombre robando a la víctima unos minutos después de que el primer hombre saliera del vagón del tren, dijeron los policías. La compañía involucrada en el trágico accidente de helicóptero en el río Hudson la semana pasada, que terminó con la muerte de una familia de turistas españoles, y el piloto, está cesando sus operaciones, dijo la Administración Federal de Aviación. La agencia reguladora hizo la revelación en un comunicado, indicando que New York Helicopter Tours ya no ofrecería vuelos alrededor de la Gran Manzana. La Administración Federal de Aviación agregó que organizará un panel de seguridad de helicópteros este 22 de abril para discutir los hallazgos, riesgos y opciones de mitigación adicionales de un análisis a nivel nacional. La información de que la compañía ya no volverá a operar helicópteros ocurrió horas después de que el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, denunciara a New York Helicopter Tours en una dura reprimenda a la compañía, durante la que exigió que perdieran su derecho a volar. Las autoridades continuaron el fin de semana en el río Hudson usando tecnología, sonar de barrido lateral y buzos para localizar los restos restantes del accidente.
Los miembros del Consejo de la Ciudad de Nueva York buscan considerar dos medidas que apuntan al fraude en la industria de servicios de inmigración, al brindar a los consumidores más información y dar a los fiscales más herramientas para frenar a los estafadores. La discusión surge en un momento en que la línea directa estatal, así como los funcionarios estatales y locales, han recibido un aumento en las quejas relacionadas con fraudes en los servicios de inmigración. Según un estudio, las quejas presentadas en la línea directa estatal de inmigración de la Oficina de Nuevos Estadounidenses aumentaron más del doble el año pasado, según un recuento parcial. Las autoridades indicaron que las quejas se referían a cobros excesivos, anuncios engañosos y trabajos no entregados e incompletos. El aumento se debe en parte al gran número de recién llegados, que son más de 220,000 migrantes que han llegado a la ciudad de Nueva York desde 2022. Estas fueron las informaciones locales. Siga viendo. Desde New York. Mis amigos, de regreso con ustedes aquí desde New York en Canal América. La reciente propuesta de la administración del presidente Trump de recortar casi a la mitad del presupuesto del Departamento de Estado y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, para el año fiscal 2026, es una medida que ha alarmado a mucha gente porque consideran que eso puede debilitar significativamente la influencia global de los Estados Unidos, porque reducir el presupuesto de 54,000 millones a 28,000 millones de dólares implica eliminar o disminuir drásticamente programas esenciales que promueven la democracia, la salud global, la educación, la lucha contra el narcotráfico y la asistencia a los refugiados, y eso preocupa a muchos sectores en los Estados Unidos. Además, el plan contempla el cierre de hasta 3 docenas de misiones diplomáticas, sobre todo en África, Europa y Oceanía, lo que podría erosionar las relaciones internacionales y la capacidad de respuesta ante crisis globales. La absorción de USAID por el Departamento de Estado y la devolución de 20,000 millones de dólares en fondos previamente asignados al Tesoro reflejan una visión de política exterior centrada en intereses inmediatos, y de esa forma, según los analistas, se está descuidando el papel crucial de la diplomacia y la cooperación internacional. Aunque el Congreso aún debe aprobar esos recortes, la propuesta envía una señal preocupante sobre las prioridades de la administración Trump en un mundo que está obviamente interconectado, y reducir la inversión en la diplomacia y el desarrollo no solo limita la capacidad de los Estados Unidos para liderar en la escena global, que eso es lo que preocupa a muchos estadounidenses, sino que también puede tener consecuencias negativas para la seguridad y la prosperidad nacional a largo plazo. Gracias por seguir con nosotros desde New York, aquí en Canal América. Estas son las informaciones nacionales. Estas son las informaciones nacionales. La Casa Blanca aseguró que no hay límite acordado sobre el número de personas a las que puede expulsar a El Salvador bajo la acusación de ser miembros de la banda criminal Tren de Aragua o de las Maras, pese a la oposición judicial y de organizaciones de derechos civiles. Tras sellar un contrato que implica una prestación de $6 millones por parte de Washington y del que se desconocen muchos detalles, El Salvador ha permitido el uso de su prisión de máxima seguridad, el Centro de Confinamiento para el Terrorismo, CECOT, para albergar a supuestos miembros de las pandillas Tren de Aragua y la MS-13, expulsados de Estados Unidos. En el marco de la gran ofensiva migratoria de Trump, Washington ha declarado que el Tren de Aragua está invadiendo su territorio y ha utilizado la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma de 1798, para procesos de deportación de supuestos miembros de la organización criminal.
algo que los expertos consideran incapaz de acometer semejante asedio sobre la primera potencia mundial. Esa fue la ley que la administración Trump utilizó en un polémico operativo el 15 de marzo en el que envió al SECOT a 238 venezolanos y 23 salvadoreños, entre ellos Quilmar Ábrego García, al que las autoridades migratorias reconocieron que expulsaron por error, puesto que un juez en 2019 había concedido el bloqueo a su deportación porque devolverlo a su país pone en riesgo su vida. Se espera que el presidente Trump anuncie más aranceles, probablemente incluidos gravámenes a los semiconductores, mientras avanza con una investigación comercial relacionada con la seguridad nacional. La medida encarecería la importación de chips, un componente vital en productos electrónicos, automóviles, juguetes y otros bienes. Estados Unidos depende en gran medida de los semiconductores de Taiwán y otras partes de Asia, una dependencia que tanto demócratas como republicanos han descrito como un grave riesgo para la seguridad nacional. Trump ha argumentado que los aranceles alentarían a las empresas a producir más chips en el país, aunque algunos críticos han cuestionado cuán efectivos serían los aranceles para reubicar una industria centrada en gran medida en Asia. Las medidas se tomarían después de que Trump cambiara abruptamente su rumbo sobre los impuestos a las importaciones electrónicas en los últimos días. En medio de una disputa con China, Trump elevó la semana pasada los aranceles a las importaciones chinas a un 145%, antes de eximir a teléfonos inteligentes, computadoras portátiles, televisores y otros productos electrónicos. Estos productos representan aproximadamente una cuarta parte de las importaciones estadounidenses procedentes de China. La Comisión Federal de Comercio acusó a Meta de crear un monopolio que aplastó la competencia, comprando empresas emergentes que se interpusieron en su camino, iniciando un juicio antimonopolio histórico que podría desmantelar un imperio de redes sociales que ha transformado la forma en que el mundo se conecta en línea. En una sala abarrotada del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, del Distrito de Columbia, la Comisión Federal de Comercio inició su primer juicio antimonopolio bajo la administración Trump, argumentando que Meta consolidó ilegalmente un monopolio en redes sociales, al adquirir Instagram y WhatsApp cuando eran pequeñas empresas emergentes. Estas acciones formaron parte de una estrategia de comprar o enterrar, según la agencia gubernamental. En última instancia, las compras fusionaron el poder de Meta, privando a los consumidores de otras opciones de redes sociales y desplazando a la competencia, dijo el gobierno. Mientras los abogados de Meta negaron las acusaciones en los argumentos iniciales. Estas fueron las informaciones nacionales. Siga viendo. Desde New York. Saludos mi gente, soy Idanis Rodríguez. Hoy junto con el alcalde Eric Adams, con la policía de la ciudad de Nueva York, con un mensaje: reduzcan la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguros, los peatones y los ciclistas también. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. Mis amigos, gracias por seguir con nosotros aquí desde New York en Canal América. La guerra comercial entre China y los Estados Unidos ha tenido consecuencias profundas, no solo para ambas potencias, sino también para la economía global. Este conflicto, marcado por aranceles, restricciones tecnológicas y una creciente desconfianza mutua, refleja una competencia más amplia por el liderazgo económico y tecnológico del siglo XXI, pues Estados Unidos justifica sus medidas como una forma de corregir desequilibrios comerciales y frenar prácticas consideradas desleales por parte de China, como el robo de propiedad intelectual o el subsidio a industrias estatales. Por su parte, China ha respondido con represalias y con un esfuerzo por diversificar sus relaciones comerciales y fortalecer su autosuficiencia tecnológica. Desde una perspectiva crítica, esta guerra ha demostrado los límites del proteccionismo y ha afectado negativamente a los consumidores, empresas y trabajadores de ambos países. Además, ha generado incertidumbre en mercados emergentes y ha perturbado cadenas de suministro global. Si bien es legítimo que ambos países busquen proteger sus intereses, el enfoque de confrontación ha resultado contraproducente en muchos aspectos. Una solución basada en el diálogo, la cooperación internacional y reglas claras beneficiaría más a largo plazo. La competencia entre China y Estados Unidos es inevitable,
pero no tiene por qué traducirse en una guerra que perjudique a los consumidores. Seguimos con ustedes desde New York, aquí en Canal América, y ahora echamos un vistazo a las informaciones de nuestros países. Saludos, estas son las informaciones de nuestros países. En la República Dominicana, la investigación que realiza el Ministerio Público sobre el colapso del techo de la discoteca Jet Set está centrada en su primera etapa en el peritaje técnico que se hará para determinar la causa. Así lo informó una fuente ligada a la investigación, quien dijo que lo principal es determinar la causa del hecho, sin obviar cualquier demanda que se pueda presentar durante el curso de la investigación. La Procuraduría General de la República instruyó a la Dirección de Persecución, encabezada por el Procurador Adjunto Wilson Camacho, junto con la Fiscalía del Distrito Nacional, investigar el hecho que ha dejado un saldo de más de 230 muertos y decenas de heridos. Zulinka Pérez, hija del merenguero Ruby Pérez fallecido mientras actuaba en el momento de la tragedia, informó que demandará al propietario de la discoteca Antoni Espaillat. Por el momento, no se ha informado quienes integrarán la comisión técnica que se encargará de la realización del peritaje, que será el que determinará las acciones a tomar sobre el caso. En este tipo de caso el Ministerio Público investiga, y después procede a hacer los sometimientos del lugar, como ocurrió con la explosión de una fábrica de plástico, el 14 de agosto de 2023 en San Cristóbal, al sur del país, en donde murieron al menos 38 personas y decenas de lesionados. Tras el peritaje que se hizo en esa ocasión sobre el caso, el Ministerio Público depositó acusación formal, y solicitud de apertura a juicio contra las personas que imputó de ser los responsables de la explosión. El fin de semana el afamado novelista peruano Mario Vargas Llosa falleció a los 89 años en su casa de Lima, donde residía desde 2022, tras un largo periplo que le llevó a vivir en Europa desde la década de 1990, informaron sus hijos a través de las redes sociales. Escritor universal a partir de la compleja realidad peruana, formó parte del llamado boom latinoamericano junto con otros grandes como el colombiano Gabriel García Márquez, el argentino Julio Cortázar y los mexicanos Carlos Fuentes y Juan Rulfo. Vargas Llosa describió las realidades sociales en obras maestras como La ciudad y los perros o La fiesta del chivo. Admirado en la literatura, pero sus posiciones liberales despertaron hostilidad en un medio intelectual con tendencia a la izquierda. Su universalidad quedó patentada con el ingreso a la Academia de la Lengua Francesa en 2021. Nacido en la sureña ciudad peruana de Arequipa, el 28 de marzo de 1936, en una familia de clase media, fue educado por su madre y sus abuelos maternos en Cochabamba, Bolivia y luego en Perú. Tras sus estudios en la Academia Militar de Lima, obtuvo una licenciatura en letras y dio sus primeros pasos en el periodismo. El presidente Daniel Noboa ganó las elecciones presidenciales en Ecuador, aunque la opositora Luisa González desconoció los resultados y habló del mayor fraude que han visto los ecuatorianos. Las actas marcaron desde temprano una tendencia irreversible en los resultados. La autoridad electoral considera que el binomio ganador es el de Acción Democrática Nacional, conformado por Daniel Noboa y María José Pinto, dijo Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral. La amplia ventaja lograda por Noboa se da en unos comicios que según las encuestas, se preveían cerrados. Noboa, empresario y político de 37 años adscrito al Partido Acción Democrática Nacional, y González, la candidata de Revolución Ciudadana, fundado por el expresidente Correa, habían sido los más votados en la primera vuelta en febrero pasado. Estas fueron las informaciones de nuestros países. Siga viendo, desde New York. De regreso con ustedes aquí en Canal América. La reciente implementación del mandato de compostaje obligatorio en la ciudad de Nueva York ha generado una serie de críticas que merecen la atención. Aunque la intención de reducir residuos y combatir el cambio climático es bastante loable, la ejecución de esta política presenta desafíos muy significativos, pues en sus primeros 10 días se emitieron cerca de 2.500 multas a propietarios por no separar adecuadamente los desechos orgánicos, y eso ha sido percibido por muchos como una carga adicional en el sistema ya complejo de gestión de residuos, pues los costos asociados al compostaje superan en más de 3 veces a los del procesamiento de basura convencional, y la falta de espacio en apartamentos pequeños dificulta aún más su implementación efectiva. Además,
La actividad del compostaje como medida para controlar la población de ratas es bastante cuestionable, dado que ya existen regulaciones que exigen contenedores seguros y horarios restringidos para la disposición de basura. La experiencia previa con programas similares bajo administraciones anteriores también sugiere una baja participación ciudadana y los resultados limitados. En lugar de imponer sanciones, sería más efectivo promover el compostaje a través de incentivos y educación, permitiendo que los ciudadanos adopten prácticas sostenibles de manera voluntaria y consciente. Seguimos desde New York y estas son las informaciones de salud. Saludos. Estas son las informaciones de salud. La colina no es una vitamina ni un mineral, es un compuesto orgánico vital para el funcionamiento saludable del sistema nervioso humano. Ahora hay evidencia emergente de que consumir más colina puede tener una amplia gama de efectos poderosos, desde mejorar el rendimiento cognitivo hasta proteger contra trastornos del desarrollo neurológico, como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y la dislexia. Este nutriente también parece desempeñar un papel importante en el desarrollo neurológico humano. De acuerdo a un estudio, los bebés cuyas madres tomaron suplementos de colina durante el embarazo dieron a luz a niños con mayor velocidad de procesamiento de la información, un indicador de un funcionamiento cognitivo saludable. La colina se encuentra principalmente en alimentos de origen animal, como la carne de res, los huevos, el pescado, el pollo y la leche, pero también en los cacahuates o maníes, habas rojas, champiñones y verduras, aunque los alimentos de origen animal tienden a contener más colina que los vegetales. Necesitamos colina para numerosas funciones corporales, incluida la función hepática. No tener suficiente puede causar diversos problemas. La acetilcolina desempeña un papel fundamental en las células nerviosas del cerebro, esenciales para la memoria, el pensamiento y el aprendizaje. En un estudio con casi 1.400 personas de entre 36 y 83 años, los investigadores descubrieron que quienes consumían más colina tendían a tener mejor memoria, y que su consumo durante la mediana edad podría ayudar a proteger el cerebro. Las fresas, además de ser deliciosas y ricas en antioxidantes, son una de las frutas más consumidas en Nueva York durante la primavera y el verano. Su versatilidad en recetas dulces y saludables las convierte en una opción frecuente en desayunos, postres y snacks. Sin embargo, lo que muchos ignoran es que, si no se desinfectan adecuadamente antes de su consumo, pueden representar un riesgo importante para la salud. Según recientes análisis realizados por organismos de salud y seguridad alimentaria, existen al menos 5 enfermedades peligrosas que pueden transmitirse por ingerir fresas mal lavadas. Estas afecciones, que van desde infecciones bacterianas hasta enfermedades parasitarias y virales, subrayan la importancia de seguir buenas prácticas de higiene en el manejo de frutas frescas. En ciudades como Nueva York, donde la mayoría de los productos son adquiridos en supermercados o mercados ambulantes, garantizar la seguridad alimentaria es una responsabilidad compartida entre productores, comerciantes y consumidores. En una época en la que las pantallas dominan nuestra vida diaria, una epidemia silenciosa se extiende por todo el mundo y se conoce con el nombre de fatiga visual digital, una condición que antes se consideraba marginal entre las preocupaciones de salud laboral. Se ha convertido en un importante problema de salud pública que afecta a millones de personas en todo el mundo. A medida que aumenta nuestra dependencia de los dispositivos digitales para el trabajo, la educación y la interacción social, también se incrementa el riesgo para nuestra salud ocular. Estudios recientes presentan un panorama desolador. Hasta un 50% de los usuarios de computadoras podrían desarrollar fatiga visual digital. Esta condición, caracterizada por una variedad de síntomas oculares y visuales, como resequedad, lagrimeo, picazón, ardor y visión borrosa o incluso doble, no es solo una molestia. Puede indicar problemas potencialmente crónicos que pueden afectar significativamente la calidad de vida y la productividad de una persona. Hasta aquí las informaciones de salud. Siga viendo. Desde New York.
Mis amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en Canal América. A continuación, las informaciones del mundo del espectáculo y el entretenimiento. Saludos, estas son las informaciones del mundo del entretenimiento. Le contamos que la concentración cristiana RD es Dios se realiza este sábado 19 de abril, en el parqueo del Estadio Quisqueya Juan Marichal, desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche, un evento totalmente gratuito. En la jornada cantarán populares artistas y grupos cristianos, participarán predicadores y oradores, quienes darán una palabra de fe a los asistentes. Entre los ya confirmados están Mati Martínez, Misael J., Johan Paulino, Héctor Acosta, El Torito, Ramón Orlando, Israel Amarante, Mikey Estrella, Abimael Federico y el DJ Scratch Master Jesús. La realización de esta concentración cristiana gratuita es del productor José Hernández, quien garantiza una producción con los más altos estándares de calidad, combinando los elementos visuales, pantallas, luces y efectos especiales, con la oportunidad de que todo el país pueda reunirse a orar por esta nación sin la necesidad de pagar una entrada, y poder así alabar a Dios y a recibir una palabra de fe. A raíz del duelo que afecta a la República Dominicana por el derrumbe del techo de la discoteca Jet Set, que cobró la vida de más de 230 personas, la mayoría de los conciertos que se realizarían durante este mes de abril fueron pospuestos. Entre ellos, la presentación del cantante colombiano BL en el Caribbean Lake Park en Punta Cana fue movida de este 19 de abril al 4 de mayo. Por la tragedia ocurrida durante la madrugada del 8 de abril, la agenda artística dentro del territorio nacional de Haas, Eladio Carrión y Héctor Acosta también fue aplazada hasta mayo. Asimismo, El Blachi, DJ Adoni, Yailin, Marcos Yaroide y Chiquito Team Band pausaron sus giras en el extranjero. La Casa Real Española distribuyó nuevas imágenes de la princesa Leonor de Borbón, heredera al trono de España, a bordo del buque escuela de la Armada Juan Sebastián Elcano, cuando se cumple la mitad de su viaje de instrucción. Son fotos y un video con las actividades que realiza a bordo del buque, que navegaba rumbo al puerto peruano del Callao, su segunda escala en el Pacífico, tras zarpar el pasado 7 de abril de la ciudad chilena de Valparaíso. Se puede ver a la princesa a bordo de una embarcación con el buque escuela al fondo, en las labores de formación que realizan en la cubierta, y subidos a gran altura a los mástiles para recoger velas. Las imágenes muestran a la princesa realizando entrenamientos en la cubierta, así como diferentes momentos izando velas y otras labores a bordo, y formando con sus compañeros guardiamarinas mientras realizan un juramento. Estas fueron las informaciones del entretenimiento, aquí desde New York. Mis amigos, agradecemos inmensamente su compañía y los invitamos para que el próximo sábado vuelvan a estar con nosotros a esta hora aquí en Canal América. Yo soy Luis Alfredo y deseo para todos un feliz resto del día y un excelente fin de semana. Aquí finaliza Desde New York, su encuentro semanal con la comunidad hispana de los Estados Unidos.